Adelante, les voy a presentar a José de Jesús Martínez Garza. Tiene 35 años de experiencia en la materia de protección civil, ambiental, seguridad e higiene. Voluntario para Cruz Roja Mexicana. Diversos cargos, socio fundador de Grupo PAMI San Juan Izhuatepec, siendo presidente de este grupo en el 95 al 97. Especialista en entrenamiento de alto riesgo, teniendo capacitación como HAZMA, seguridad radiológica, especialista en gestión de emergencias. Suma 102 en España, SARS-CoV, Johns Hopkins University. Tercer acreditado en protección civil para el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Ciudad de México. Bueno, pues le damos la bienvenida a José de Jesús. Muchas gracias. Buenos días. Un momentito en lo que pongo mi presentación. Ya Adriana no mencionó, pero las figuritas que pusimos por ahí es un reconocimiento para Eulando. Muchas gracias, Eulando, por tu participación. Muy interesante el tema. Inclusive, pues yo voy a tocar algunas partes que tú ya no pudiste tocar, porque tenemos una legislación nacional vigente ya en la materia de comando de incidentes. Y bueno, pues a mí me toca hablar el día de hoy en relación al protocolo de HAZMAT. Pues básicamente les comento que trabajé para la industria farmacoquímica hace algunos años y pues tuve la oportunidad realmente de poder implementar respuestas a emergencias y poder implementar planes operativos para lo que era responder a una emergencia, ¿no? Pues fue muy interesante. Lo primero que les quiero recordar, es vital que ustedes no olviden que pues, las sustancias químicas son muy agresivas con nuestro organismo, ¿no? Esta es la clasificación básica de las sustancias químicas. Tenemos asfixiantes, como son los asfixiantes simples, ¿no? Que puede ser el nitrógeno o el helio. Gases inertes, como el estaño o el dióxido de carbono. Asfixiantes químicos, como el monóxido de carbono. Ustedes recordarán que cuando lo respiramos, el monóxido de carbono se mezcla con la hemoglobina de la sangre y se forma un compuesto estable que se llama carboxihemoglobina, que no permite la transmisión o la conducción del oxígeno a través del cuerpo, ¿no? Entonces es un asfixiante químico, ¿sí? Por otro lado tenemos irritantes primarios, como son los irritantes a los ojos, como son lacrimógenos, ácidos, bases, solventes, ¿no? Irritantes de la piel, como es el fenol y los aceites. Ajá. También tenemos irritantes respiratorios como el cloro, que todos lo conocemos perfectamente bien. El bromo, que aunque no es una sustancia que tengamos muy a la mano, es sumamente agresiva con las vías respiratorias. Genera rompimiento tisular. Esto quiere decir que genera hemorragias internas de inmediato una vez que lo empezamos a respirar. El flúor y el yodo, que también son irritantes primarios. Sensibilizadores como el tolueno, la penicilina, las esporas, que obviamente pues nos pueden provocar reacciones alérgicas, ¿no? O los irritantes pulmonares crónicos, ¿no? Como las toxinas sistemáticas. Estas toxinas sistemáticas, pues básicamente son aquellas que pueden ir al cerebro, aquellas que pueden ir al hígado, como las hepatotóxicas, o a los riñones, como las nefrotóxicas, ¿no? Y los metales, como el plomo, el cromo y el mercurio. Es importante aquí, les voy a presentar un pequeño video sobre el mercurio, que afortunadamente ya no se maneja con tanta frecuencia en nuestro país, pero a mí me tocó jugar con mercurio, ¿no? Yo lo traía en mi mano jugando y de repente se desaparecía, ¿no? Y pues, ¿qué se me cayó? ¿Qué pasó con él? Pues no, vamos a ver qué es lo que pasa con el mercurio, que es un metal, todos sabemos que es un metal que está en estado líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Y no nada más eso, ahorita van a aprender algunos otros aspectos como que se evapora, ¿no? Además de que se evapora, pues es un neurotóxico y pues eso lo hace altamente peligroso. Pues hoy sabemos que mucho de este mercurio que se manejó inadecuadamente, pues fue a parar a los mantos freáticos y luego al mar y luego a los pescados que nos comemos y bueno, pues finalmente a este tipo de metales y a este tipo de sustancias se les atribuye las enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Entonces es importante que no perdamos de vista la peligrosidad de las sustancias químicas. Ustedes pueden ver ahí cómo
cómo se evapora el mercurio. Y bueno, pues recordarles que es un neurotóxico, ¿no? Y eso pues es una cuestión sumamente peligrosa. Tengo que compensar un poquito de tiempo, pero ya no hay, el siguiente experimento es muy similar, ¿sí? Donde podemos ver cómo se evapora. Finalmente, estas sustancias químicas pues pueden ingresar a través de alguna de estas tres vías, ¿no? La piel, la ingestión o los pulmones. Uno diría, bueno, la ingestión, ¿cómo? Pues ¿quién se va a aventar a comerse un taco de mercurio? Pues no, el problema es que exactamente manejamos estas sustancias químicas, no nos lavamos las manos y vamos y comemos, ¿no? O vamos y nos tocamos la cara, y obviamente esa sustancia química pues empieza a ingresar a nuestro organismo. Estas sustancias, como les decía, pueden ser absorbidas a través de estos tres caminos. Finalmente van a llegar a la sangre y se van a distribuir, ¿no? Pueden ir a los riñones, donde van a ser excretados. Ayer veía yo una presentación muy interesante donde casi todas las sustancias químicas se pueden medir en la orina, ¿no? Entonces podemos saber realmente con precisión qué cantidad de sustancia química estamos absorbiendo, ¿no? Si llegan al hígado, pues ahí la problemática es que el hígado pues es una fábrica de glucosa, es nuestra fábrica de energía y entonces pues todo lo que llega ahí va a tratar de ser convertido a glucosa, ¿no? Y si es una sustancia química, pues este proceso de conversión pues lo puede convertir en otra cosa todavía más peligrosa que la que inicialmente inhalamos o absorbimos. Y otros van a ir a los órganos blancos, pues resulta que algunas de estas sustancias químicas se acumulan preferentemente en algunas zonas, ¿no? Algunas van a la grasa que está entre la piel y los músculos, otras van al cerebro, como los metales pesados. Entonces, finalmente, estas sustancias pues se van a ir acumulando en nuestro organismo y con el tiempo pues nos van a generar enfermedades. Por eso es importante no exponernos a las sustancias químicas. En todo momento, utilizar los equipos de protección personal. ¿Cómo andamos en relación a estas tres vías de ingreso? ¿No? Pues bien, tenemos que los pulmones pueden recibir sustancias que están alrededor de las 6.3 micras promedio, pero hay 160 metros cuadrados de contacto. O sea, si nosotros extendiéramos los pulmones, tendríamos 160 metros de área de contacto. Por ahí pueden entrar estas sustancias químicas. El tubo digestivo tiene una capacidad para absorber partículas entre 1 y 8 micras, ¿no? Y ahí hay 250 metros cuadrados de área de contacto. Entonces, como pueden ver, pues son áreas muy grandes por las que pueden ingresar estos químicos. Y la piel, pues puede recibir partículas que van alrededor de las 1000 micras, y ahí solamente tenemos 1.8 metros cuadrados de contacto. De tal forma que, como pueden ver, pues podemos con mucha facilidad absorber estas sustancias químicas y obviamente enfermar por consecuencia de ellas. Todo esto es importante que lo estudiemos. Hay muchos libros, mucha bibliografía que nos permite comprender esto y que se han hecho muchos estudios al respecto, ¿no? A mí me toca hablar un poquito del protocolo de HAZMAT, ¿no? Que básicamente HAZMAT es materiales peligrosos o hazardous materials en inglés, ¿no? Y es el término definido para cuando una sustancia química pues ha salido y ha generado algún riesgo, ¿no? Es importante que sepamos que pues estas sustancias o estos materiales peligrosos, como los manejamos aquí, pues están contenidos o son clasificados en estas 9 secciones, ¿no? Que son explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes y peróxidos, tóxicos e infecciosos, radioactivos, corrosivos y varios, incluidos ahora, ya en esta nueva guía, los que afectan al medio ambiente, ¿no? Recuerden que estamos en esta parte en la que estamos tratando de que todo el manejo de las sustancias químicas sea integral y que finalmente, si afectan al medio ambiente, acaban llegando a nuestro organismo en lo que comemos, ¿no? Por otro lado, hay otro concepto que se llama CBRN, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que materiales peligrosos, ¿sí? Y que es la abreviatura de Chemical, Biological, Radiological y Nuclear. Pero en este caso, cuando nosotros o ustedes vean una brigada CBRN está actuando, es porque esto fue hecho al drede, ¿no? Se conoce como defensa química, biológica, radiológica y nuclear, y estos incidentes
se responden bajo un supuesto de que son actos deliberados y maliciosos. O sea, no fue un accidente, no se rompió un tambor y se salió la sustancia química, sino se puso ahí y se hizo romper al drede para que esta sustancia afectara a las personas, ¿no? Es con la intención de matar, enfermar y afectar a la comunidad y su vida social, ¿no? Es importante en este caso la preservación de pruebas y la aprehensión de los perpetradores, ¿no? Se pueden considerar dentro de esta sección todas las armas que se consideran como armas de destrucción masiva. Esta es una fotografía del atentado en el metro de Tokio con gasarín, ¿sí? Donde, bueno, pues la autoridad tardó mucho tiempo en darse cuenta qué era lo que estaba sucediendo y muchas de estas gentes tomaron taxis y se fueron a sus casas, ¿no? Entonces las mayores afectaciones no ocurrieron en el lugar del incidente, sino ocurrieron en las casas de todas estas personas. Entonces esos son los dos conceptos importantes que debemos conocer. Vamos a ver este otro video donde podemos observar cómo se comporta una fuente radiactiva, ¿no? Esta es una cámara de vapor donde se mete esta pequeña partícula de algún material radioactivo y ustedes pueden ver cómo las partículas atómicas salen disparadas y obviamente van a generar pues alguna afectación o algún cambio en todo aquello que esté alrededor de ellas, ¿no? Por eso la importancia, ahora ya ven que la comisión constantemente nos da avisos, Protección Civil, nos dan avisos de que se han perdido fuentes radioactivas, pues bueno, porque estas pueden ser usadas para dañar a las personas, ¿no? O como en casos anteriores que hemos visto acá en el Estado de México, pues no se desconoce realmente la situación y entonces son desarmadas y finalmente afectan a las personas que las robaron o que las tienen en su poder. Pues bueno, yo les voy a hablar de este protocolo que está en base al acrónimo de la palabra HAZMAT, ¿no? Que tiene todas estas secciones y que pues nos da una guía pues muy precisa de todo lo que debemos hacer para poder atender una emergencia química. Entonces la H de HAZMAT habla de Hazard Identification. Ahorita vamos a ver cada uno de los temas, no a gran amplitud, porque la verdad es que, como comentaba Eulando, pues no ahora nada más es para dejarles la inquietud, ¿no? De toda la información que existe y de todo lo que podemos hacer, y pues bueno, que nos vayamos preparando. La A de Action Plan, la Z de Zoning, ¿no? De zonificación, la M de Management Incident, que es básicamente administrar la emergencia o el incidente, la A de asistencia y la T de terminación, o para terminar el evento. Bueno, pues básicamente este protocolo nos dice que lo primero que tenemos que hacer es identificar el incidente, identificar la sustancia, identificar el riesgo, ¿sí? Estos instrumentos, por ejemplo, que muestro aquí en la foto, los tienen en Estados Unidos, son instrumentos que acercas el instrumento a una muestra de la sustancia química y pues te hace como una cromatografía de gases y te dice, ¿no? Acá arriba se alcanza a ver sulfato de sodio, qué es lo que detectó con esta cromatografía. Pero el protocolo nos dice básicamente que debemos identificar el riesgo, determinando el tamaño de la emergencia, identificando el químico involucrado, ¿no? Evaluar el riesgo de incendio, explosión o toxicidad, cuál es el impacto que se puede generar y obviamente iniciar con la implementación de acciones inmediatas que permitan salvaguardar la vida de las personas. Por ejemplo, en acción inmediata, este sistema me gustó bastante, ¿no? Este es un sistema que viene en una bolsa, ¿no? En la que tú le entregas esta bolsa a una persona que se ha contaminado, se pone la bolsa roja, se quita toda la ropa, dentro de la bolsa roja hay una bolsa negra, él mismo se etiqueta, pasa a bañarse a descontaminación, ¿no? Y luego ya se pone la bolsa verde. Y entonces, en caso de una emergencia donde haya personas civiles involucradas, pues podemos fácilmente identificar quiénes ya están descontaminados y quiénes no lo están. Digo, aquí en México lo podemos hacer con bolsas como del tipo de la basura y que básicamente pues las podemos comprar de cualquier color, ¿no? Entonces son ideas que ustedes pueden utilizar inclusive en sus simulacros. Después nos habla la A de Action Plan, de un plan de acción. O sea,
tenemos que tener un plan de acción. Estas son fotos de uno de los simulacros que se hizo en la frontera que comentaba Enrique, ¿no? En Nogales. Entonces, pues la verdad es que la cooperación entre Estados Unidos y México allá en la frontera, pues es bastante importante, ¿no? Y en este plan de acción, pues nosotros debemos determinar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Sí? ¿Qué se necesita y quién está al mando? O sea, todas estas son preguntas que nos debemos contestar. El protocolo obviamente es mucho más amplio, trae formatos para que nosotros vayamos estableciendo todo esto, ¿sí? Y bueno, luego viene la Z de zonificación o de zoning, ¿no? Pues básicamente es importante establecer con base al tipo de sustancia, con base a la dirección del viento, con base inclusive al IDHL, pues cuáles pueden ser las zonas de impacto y cuáles pueden ser las zonas de control. Esto pues ya lo hemos visto bastante, ¿no? Básicamente es acortar el riesgo, saber hasta dónde puede llegar y establecer estas zonas de seguridad para evitar pues que alguien se vea involucrado o entre en contacto con la sustancia química que está fugando. Debemos establecer una administración o un manejo, un director, ¿sí? Un coordinador del incidente. Ahorita les voy a hablar de la legislación mexicana porque cuando empecé a revisar esto del protocolo dije, bueno, ¿y qué hay en relación a planes de emergencia en México que esté realmente establecido en las leyes, ¿no? Y que estando en las leyes, pues deberá ser algo obligatorio. Entonces, bueno, pues establecer el comando de incidentes, ¿no? Ya hablaba Eulando de él, ¿no? Y bueno, para poder establecer este comando debemos tener procedimientos escritos, debemos entrenar al personal que va a aplicar estos procedimientos, debemos hacer prácticas para estos procedimientos, revisar una vez que hemos hecho las prácticas cómo funcionan y bueno, hacer una mejora continua. Miren, este es un curso que tomamos allá en Sacramento y, por ejemplo, pues estas maquetas son tres, ¿no? Esta de una ciudad, hay una de una zona industrial y hay una como de una zona de campo, ¿no? Y básicamente, pues lo que hacen es ponerte un escenario y todos los que están ahí que no se conocen y que inclusive algunos de ellos hablan diferentes idiomas, pues se tienen que coordinar para establecer el comando de incidentes, todas las situaciones de la emergencia relacionadas con la emergencia y conforme va viendo el instructor que se va resolviendo las cosas, pues te la va complicando más o te la va liberando, o sea, va liberando la situación, ¿no? Entonces, estos son el tipo de ejercicios que tenemos que hacer para que estemos listos para esto. Ya hablaba Eulando del comando de incidentes, lo tengo que tocar. Él habló de las 5 etapas o de los 5 jefes específicos que se deben de tener de la parte de staff y obviamente del comando ya sea unificado o el comando de incidentes. La siguiente parte del protocolo nos dice asistencia, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar adicionalmente para poder resolver esta emergencia, ¿no? Sistemas de telecomunicaciones, policía o ejército, programas de ayuda mutuoindustrial, equipos de respuesta a materiales peligrosos, especialistas técnicos, contratistas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a requerir para esto? Y bueno, la parte de terminación, donde pues lo más importante es la descontaminación de todo lo que pudo haber sido contaminado por la sustancia química. Hay sustancias químicas que no son, que no permanecen, ¿no? Que no, como los gases, que muchos de ellos pueden irse al ambiente y nada más, pero hay otras que sí se mantienen, contaminan el cuerpo, contaminan los objetos, entonces debemos conocer qué tipo de sustancias estamos manejando y obviamente cuál es el protocolo de descontaminación. ¿Sí? Entonces se debe de descontaminar, se debe de hacer una rehabilitación de la zona, una verificación médica de las personas que entraron en contacto con la sustancia química o que estuvieron operando en los cuerpos de emergencia y bueno, realizar un análisis del incidente para ver qué más se puede mejorar, ¿no? ¿Qué se descontamina? Pues al personal, obviamente, ¿no? El equipo de protección personal, el equipo de monitoreo y bueno, como les decía, tenemos que tener protocolos de descontaminación. Ustedes le meten
un monitor de gases al agua y pues ya hasta ahí llegó, ¿no? Entonces debemos saber cómo se debe de descontaminar ese equipo, ¿no? Y obviamente pues el mismo equipo de descontaminación pues debe acabar siendo descontaminado, ¿no? Ahorita hay campañas muy fuertes para realmente identificar, en especial con los equipos de bombero, ¿no? Que se quedan contaminados con diésel, que se quedan contaminados con diferentes sustancias químicas y que así se los vuelven a poner los bomberos, ¿no? Y que entonces están causando enfermedades. Entonces, este tipo de detalles son relevantes. Todo esto, como les decía, no hay que inventarlo, todo está perfectamente escrito y lo único que necesitamos es tener pues la fuente para poderlo revisar. Este libro está muy bueno, a mí me gusta mucho. Trae estos protocolos que acabamos de revisar por cada grupo de sustancias y entonces pues da recomendaciones muy interesantes. ¿Y qué hay con la legislación vigente, no? ¿Qué hay con la legislación nacional vigente? El protocolo, seguramente muchos de ustedes lo conocen sin ningún problema. No sabemos las etapas en las que debemos eh, a implementar todo esto, pero ¿qué tenemos en relación con la legislación vigente? Bueno, pues me di a la tarea más o menos de revisar con esta visión de planes de respuesta a emergencia que teníamos, ¿no? Fíjense que la norma 02 pues tiene o pide un plan de atención de emergencia para incendios. La norma 10 nos da pues las frases H que ahora se están usando mucho y que pues se requieren para comprender cuál es el riesgo que representa una sustancia, ¿no? La norma 28, que es para procesos químicos, pide un plan de atención a emergencias. La norma 5, que está pues, ya de salida, no trae o no pide plan de emergencias. Recuerden que esa norma 5 es la de manejo de sustancias químicas, pero el proyecto de la nueva norma 5 sí trae un plan de atención de emergencias. Tenemos un proyecto que es la norma 10 de SEGOP, que habla del sistema de comando de incidentes, ¿no? Y trae todo lo que es el sistema de comando de incidentes. Ahorita, no sé, salió una guía, pero si ustedes revisan la guía, pues es la norma, ¿no? Y pues básicamente la norma está basado en el sistema de comando de incidentes de USAID, que es el primero que lo sacó. Y bueno, las leyes de protección civil o gestión integral de riesgos, pues hablan de manera importante de los grupos de ayuda mutua industrial y ahora con las nuevas leyes, las que se han estado reformando, de los grupos voluntarios, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos muchas cosas que hacer y a muchas cosas les tenemos que dar la importancia. Vamos a hacer un pequeño repaso. La Ley General de Protección Civil, pues básicamente que fue emitida en el 2012, en el capítulo 10 habla de los grupos voluntarios, ¿sí? El reglamento de la Ley General de Protección Civil del 2015, no sé, alguien está por ahí rayando la pantalla, no sé si me pudieran ayudar, para borrarle. Bueno, pues voy a seguir, pero alguien por ahí está rayando mi pantalla, espero que no lo vean. El reglamento de la Ley General de Protección Civil del 2015, en su artículo 97, habla de los grupos voluntarios, ¿sí? La norma 02 de la Secretaría del Trabajo del 2010, en el 8.1H, habla de los grupos de ayuda mutua, ¿no? El libro sexto del Estado de México, el reglamento del libro sexto, en el capítulo cuarto, en el artículo 71, habla de los grupos de ayuda mutua. En la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México, habla de los grupos voluntarios en su título sexto, capítulo 1. Entonces es importante que podamos, ¿cómo se llama? Revisar esto. Denme un segundito, nada más déjenme ver qué hago aquí con esto. Ya me ayudaron aquí con el detalle. Entonces, como pueden ver, la figura de grupo de ayuda mutua y de grupo voluntario, pues es algo que tenemos que cumplir por ley, ¿no? A mí me tocaron los grupos de ayuda mutua en su auge y, híjole, me da pena mencionar esto, pero siempre que ocurría una gran emergencia, pues entonces se renovaban los grupos de ayuda mutua y mucha
potencia y todo el mundo le entraba y simulacros tras simulacros y dinero y por aquí y por allá, pero pues desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente los grupos siento yo, han bajado mucho, ¿sí? Y pues no quisiera pensar que tuviéramos otra contingencia, que no funcionaran y que otra vez, ¿no? Volviéramos a acelerar. Entonces es importante que no se nos olvide, que no tengamos, no necesitamos aprender con sangre, ¿no? Los grupos siempre han demostrado ser valiosos en su operación, nos permiten tener una gran cantidad de recursos y ahora pues ya tenemos una legislación como es la norma 10 de SEGOV que nos permite organizarlos, ¿no? Como es el comando de incidentes. Bueno, pues como les decía, la norma 10 nos permite tener las frases H, que nos permite hablar sobre peligros físicos, peligros a la salud, peligros al medio ambiente. Es importante que promovamos este nuevo sistema de comunicación, porque bueno, el que teníamos anteriormente ya todos se lo sabían, pero ahora este nuevo pues es el que nos permite a nivel mundial pues identificar los riesgos, ¿no? La norma 28 pues básicamente nos habla de una serie de revisiones y de análisis de riesgos que tenemos que hacer. Muchos de ellos son predictivos, pero algunos de ellos son de consecuencias, ¿no? Ajá. La norma 5, la nueva norma 5 es la que ya te pide un plan de emergencias y bueno, la norma 5, la norma 2 quise traer algunos de los conceptos que nos pide que debemos cumplir, ¿no? Entonces, estas tres normas nos dicen que debemos identificar y localizar las áreas locales o edificios donde se manejan sustancias químicas peligrosas o procesos críticos, ¿no? La identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión, pues obviamente donde se manejan procesos químicos. La diferencia de los diferentes escenarios de emergencia, ¿sí? Obviamente debemos tener tanto análisis de riesgos como evaluaciones de consecuencias para determinar hasta dónde podría llegar una situación de emergencia. Recuerden que aquí se supone que ya todas las cuestiones preventivas fallaron, ¿no? Y entonces ya nos estamos enfrentando a la respuesta de una emergencia. Eso es lo que busca este día, ¿no? Procedimientos para interrumpir el funcionamiento de la maquinaria y equipo y suspender las actividades, o sea, los paros seguros de plantas son vitales, ¿no? En especial si estamos manejando procesos químicos, pues no podemos dejar una reacción ahí, ¿no? Que siga su curso mientras nosotros estamos respondiendo a una emergencia. Obviamente, la evacuación de los trabajadores y visitantes, entre otros, considerando a las personas con discapacidad, que este es un tema vital actualmente, ¿no? Debemos estar conscientes de estas personas que no escuchan, que no pueden ver o que traen una silla de ruedas, pues no los podemos dejar atrás, ¿no? Entonces, estas nuevas normas, pues ya consideran esta parte y es importante ver si tenemos una persona con alguna condición especial y saber cómo la vamos a manejar, ¿no? Tener estos conocimientos y obviamente practicar, ¿no? Prestar los primeros auxilios en caso de exposición a sustancias químicas peligrosas, que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto prestar un primer auxilio normal a un primer auxilio con sustancias químicas. Yo en la planta en la que trabajaba recuerdo una situación muy interesante en la que manejábamos una sustancia que era capaz de producir un infarto de inmediato. O sea, si la persona entraba en contacto con ella, el corazón era un relajante muscular, ¿no? Entonces el corazón, pues básicamente se iba a ser como una esponja toda guanga. Entonces teníamos que meter por vía intravenosa adrenalina y algunos otros medicamentos, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos que formar a nuestros supervisores como paramédicos y que practicaran estas canalizaciones y este suministro de medicamentos, obviamente bajo la supervisión de un médico, porque no íbamos a llegar al hospital, o sea, no llegábamos no había forma de llegar al hospital, aunque estuviéramos casi en la puerta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros revisemos nuestras hojas de seguridad y veamos realmente cuáles son los impactos de tipo agudo que pueden presentar las sustancias químicas y si hay antídotos y quién los debe de manejar y cómo se deben suministrar para tenerlos disponibles. Establecer medidas de seguridad durante el término de la emergencia, ¿sí? Durante y al término de la emergencia, obviamente, sobre el manejo de estas sustancias químicas, ¿no?
hacer los procedimientos de descontaminar, inhibir, neutralizar o contener la sustancia química peligrosa en caso de liberación, ¿no? El procedimiento de descontaminación de los brigadistas, ropas y equipos. Como pueden ver, pues no andamos lejos de los protocolos internacionales, ¿no? Nada más que sí, pues está un poquito dispersa la información, pero estas son cosas que son obligatorias si nosotros manejamos sustancias químicas. Recuerden que les estoy hablando de normas oficiales mexicanas, ¿no? El retorno a las actividades normales o de operación del centro de trabajo, ¿sí? Obviamente las revisiones médicas, la descontaminación, etcétera, etcétera, todo debe estar considerado. ¿Sí? El personal para el control de emergencias, tomando en cuenta los escenarios de emergencia que se puedan presentar, los tipos de brigada del centro de trabajo, de comunicación, de evacuación, de primeros auxilios, con responsabilidades y funciones por desarrollar, ¿no? O sea, todo eso lo debemos tener en nuestro plan de emergencia. Es verdad, los programas internos de protección civil nos piden el plan de emergencia, pero la pregunta es, ¿lo tenemos realmente operativo? ¿Nuestros brigadistas lo conocen? ¿Podemos implementar comando de incidentes? ¿Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Tenemos contacto con las autoridades? ¿Sí? Con bomberos, con protección civil, con Cruz Roja, con dependencias de ambulancias para podernos coordinar en estas acciones, o lo vamos a hacer ya cuando esté la emergencia. Obviamente, pues ahí nos va a ganar el tiempo, ¿no? Programas de mantenimiento, inspección de equipos, recursos para la atención de emergencias, ¿no? Los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas. Siempre nos pasa, ¿no? Que compramos un equipo dosificador de espuma y cuando lo queremos usar, pues ya le faltan piezas o ya se le rompió una manguera o ya no está, ¿no? Entonces, pues debemos estar al pendiente de todo este equipo. Si no, pues no valió la pena la inversión y el trabajo para que nos lo autorizaran, ¿no? Obviamente, pues hacer simulacros para sustancias químicas peligrosas. La norma 28 dice que estos simulacros deben de tener una periodicidad semestral, ¿no? Entonces deberíamos de hacer por lo menos 2 al año y entonces, pues, pues ahí yo con gusto participo en las evaluaciones si me invitan, pero pues hay pocos, ¿no? Hacemos pocos simulacros de este tipo, ¿no? Contar con el registro, planeación, evaluación y seguimiento de las acciones recomendadas, o sea, desde hacer un simulacro de gabinete como este que están viendo aquí, donde ya estamos implementando el sistema de comando de incidentes, pues hasta pasarlo ya a una situación real, ¿no? Y bueno, voy a tocar un poquito, no mucho, de lo que platicó Eulando, porque pues él le tocó la primera etapa, pero tenemos una norma oficial mexicana que está en proyecto, que es la norma 010 de Segov, y que básicamente establece los requisitos básicos para la implementación del sistema de comando de incidentes. Y aquí debo platicarles que pues nuestras autoridades han hecho un esfuerzo también relevante para implementar el sistema de comando de incidentes. Este es un evento que se hace allá en el desierto de los Leones, en un lugar que le llaman el Pueblito, y que pertenece a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? Y básicamente consta de 2 etapas. Una primera etapa donde llegan todos los cuerpos de emergencia. Al principio era local, ya se volvió nacional, vienen de todo el país y les liberan un escenario de emergencia, como es ¿no? Hay vehículos volteados, personas atrapadas, accidentes de materiales peligrosos, espacios confinados, una serie de situaciones, ¿no? Y los dejan. Y entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? Es una imagen particularmente normal o común cuando hay una emergencia, ¿no? En nuestro país, verla de esta forma. Y un día después, bueno, una vez que termina este simulacro, se empieza con toda la capacitación de comando de incidente, ¿no? Se empieza con la capacitación de comando de incidente y el domingo, normalmente es viernes, sábado y domingo, se libera nuevamente el mismo escenario, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas fotos que nos permiten ver pues, las diferencias una vez capacitados. Pues básicamente el comando de incidentes, ya lo comentaban, tiene un comando unificado, un comandante de incidentes, una sección de staff que está formada por un oficial de seguridad, un oficial de información y un oficial de enlace y una sección operativa, ¿no? Que es el jefe de sección operativa, planeación, logística y finanzas.
El comando unificado es una sola, o el comando de incidente es una sola persona, el comando unificado pueden ser varias personas. Y bueno, aquí es una parte complicada porque esta persona o estas personas pues deben de tener conocimiento. En el caso de los cuerpos de emergencia, pues ellos todos los días atienden emergencias, es su chamba, ¿no? Lo tienen muy presente, pero en caso de planta, bueno, nuestras actividades son muy diferentes, ¿no? Nuestro objetivo principal es la producción, la fabricación de productos, y entonces las emergencias pues son una parte secundaria a nuestras actividades diarias. Sin embargo, pues vamos a ser los primeros respondientes, en especial cuando se manejan sustancias químicas, ¿no? De nosotros va a depender que esa sustancia química no salga en una cantidad lo suficientemente grande pues para afectar a la comunidad. Entonces, dentro de planta nosotros podemos implementar el comando de incidentes y debemos tener a alguien con capacidades técnicas, con experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas de coordinación, competencia legal y jurídica jurisdiccional, que esto le aplica más exactamente a los cuerpos de emergencia externos, ¿no? Porque ellos no se pueden meter en otro municipio o en otra alcaldía, o sea, los del Estado de México no pueden ir a la ciudad y los de la ciudad tienen que, ambos tienen que pedirse permiso, ¿no? Para atender una emergencia. Pero bueno, esas son cosas que son de ellos. Nosotros, como plantas, como industria, como grupos de ayuda mutua, pues también podemos hacer una respuesta inicial para finalmente transferir el mando de estas emergencias a las autoridades, pero transferirles un mando pues más organizado, ya quizás con algunos resultados, y pues eso nos va a permitir a todos pues estar más seguros, ¿no? La norma nos pide establecer un puesto de mando, nos da una identificación, nos pide establecer un campamento, que básicamente este campamento es donde se van a tener a las personas alojadas, se les va a dar alimentación, pueden tener descanso o pueden bañarse y todo lo que se necesite, ¿no? Ese campamento es aparte, digamos, es una extensión del sistema de comando. Podemos tener nos pide establecer bases, que estas pueden ser bases operativas, ¿no? Y el comando de incidentes puede estar más atrás y esta puede ser la base de un frente, por ejemplo, de ataque, ¿no? O de una zona de ataque. Nos pide tener un área de espera, ¿sí? La norma, que es donde van a llegar todos los recursos y básicamente pues ahí los vamos a tener que almacenar o guardar hasta que se pida a través del comando de incidentes una activación, como lo comentaba Eulando, ¿no? Nos pide una área de concentración de víctimas, que obviamente pues esta área de concentración de víctimas nos va a servir para hacer un triage inicial y después hacer los traslados necesarios. Pues obviamente es importante que en esta área, hablando de sustancias químicas, pues se tengan áreas de descontaminación, ¿no? A mí varias veces me pasó como Cruz Roja ir a las industrias y que me subieran o que me pusieran lesionados que venían contaminados con sustancias químicas, ¿no? Y alguna vez mis compañeros se tuvieron que quedar en un hospital porque se intoxicaron en el traslado por personas que traían o estaban impregnadas de sustancias químicas que no habían sido descontaminados y así se les subió a la ambulancia. Como se comentaba también la parte de la helibase, ¿no? Que puede ser, ahora ya los drones pues son una cuestión de todos los días, ¿no? Que nos permiten realmente tener pues información en tiempo real y muy rápido sobre una situación. Ya se están manejando con mucha facilidad estos equipos y bueno, también son un riesgo, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver, tenemos una norma 05 en proyecto que nos pide planes de emergencia, tenemos una norma 02 que nos pide planes de emergencia de incendios, tenemos una norma 10 que nos habla sobre la identificación del riesgo, que es la parte que inicialmente nos piden protocolos, y bueno, tenemos legislación para lo que son los grupos de ayuda mutua, ¿no? Ya les decía yo en primera instancia cuáles son estos grupos, ¿sí? Nos piden la legislación que tengamos una unidad interna de protección civil, que tengamos un jefe de piso que podría ser el comandante de incidente. O sea, tenemos que ir viendo cómo nosotros podemos ir ajustando todas estas legislaciones, ¿no? Y para cumplir realmente con todo lo que se nos está requiriendo, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México nos piden un jefe de piso,
¿no? Entonces, este sistema de comando de incidentes, pues puede estar a cargo del jefe de piso y de ahí pasar hacia las diferentes empresas en el caso de los grupos de ayuda mutua. Y pues realmente tenemos bastante tarea que hacer. Creo que me fui demasiado rápido, pero estoy terminando realmente en tiempo para que podamos también tener un pequeño receso. Y bueno, pues esta es la información que les quería yo transmitir. Como pueden ver, hay mucha legislación que tenemos que cumplir, que tenemos que poner en orden, que tenemos que revisar, pues para ver que estemos en condiciones de responder a una emergencia química. Pues voy a, como saben, no va a haber preguntas. Voy a quitar la presentación para darle la palabra a Adriana.